Es de lo que yo he visto más de la práctica de estos 3 años, porque lo más relevante es darme cuenta que el tren funciona. Es decir, el tren transporta volúmenes de carga relevantes y cuando uno no está en el modo ferroviario y cuando conversa con colegas, piensan que el tren en Chile no transporta carga. Entonces es importante quedarnos con una idea de que el tren funciona, el tren cumple itinerario, el tren transporta volúmenes relevantes en importantes industrias como la forestal, celulosa, rollizo, y en otras industrias como de productos químicos, en el caso de la minería, etcétera. Por lo tanto, el tren en Chile es un modo, el transporte de carga en tren que funciona, que tiene una logística establecida hace muchos años y que tiene un potencial de crecimiento importante, y por eso los que estamos en el modo ferroviario creemos que hay que estar todos los días con las autoridades, con los departamentos de infraestructura, posicionándolo, defendiéndolo y desarrollándolo. ¿Ok? Algunas ventajas, porque el encuentro hoy día principalmente con un foco de sustentabilidad, no tanto del desarrollo comercial ¿verdad? O de la logística, obviamente tal. La idea es ver cómo este modo está aportando en la sustentabilidad de todos los temas medioambientales, comunidades, sociales. ¿Ok? Entonces nos vamos a concentrar un poco en eso. Cuando Transap, ¿verdad? Y entramos en la actividad ferroviaria de carga, claramente que aparecían ventajas competitivas, estamos hablando 20, 25 y 30 años, ¿verdad? Y se pasa más tiempo. Entonces, ¿como cuáles? Hay un menor costo logístico por tonelada transportada. Estudios concretos, que vamos a ver un par de cuadros, demuestran que el costo de transportar una tonelada de carga en tren es más económico que otros modos, ¿verdad? Eso es un concepto real, medible, concreto y que obviamente entra en las evaluaciones de las gerencias de supply chain de nuestros clientes cuando toman la decisión de subirse al tren. Nosotros decimos una vez que la gerencia de supply chain toma la decisión de subirse al tren, en general se quedan con el tren. ¿Okay? Después vamos a hablar lo más seguro qué es lo que nos sucede en el país, por qué no subimos más carga al tren. Las cargas que se transportan en tren eh, también mediblemente tienen una tasa de éxito de menos accidentabilidad, menos siniestralidad, ¿verdad? Menos robo. Existe una trazabilidad eh, más personalizada al convoy, ¿verdad? Distinto a controlar 70 camiones con 70 conductores, a controlar un convoy con un itinerario, con 2 maquinistas o 2 tripulantes, y que podemos hacer una trazabilidad más dirigida, personalizada. Existe menos tasa de accidentabilidad y también lo vamos a conversar. El modo ferroviario en Chile tiene acceso a los más relevantes y principales puertos del país. Es decir, hoy día los trenes tienen acceso a los principales puertos del país. Lamentablemente, un puerto, que es el puerto de Valparaíso, tiene una restricción actual para el tren de carga debido a las prioridades que se dio a los trenes de pasajeros, dejando una ventana para nuestra operación muy limitada que lo hace poco competitivo. Pero el resto de los puertos, como San Antonio, los puertos de la octava región, que tienen el mayor control de las toneladas que se exporta e importa, tienen acceso al modo ferroviario, y eso es relevante. Simplifica la administración y control de la flota en la actividad productiva, logística y exportadora, ¿verdad? Un poco lo que mencioné anteriormente, los generadores de carga, cuando deciden subirse al tren, saben que un volumen se va a transportar de un punto A a un punto B, con un itinerario conocido, con un seguimiento más simple, y obviamente nos permite hacer una gestión de que todo el terminal que carga el tren y que lo descarga está concentrado para cuando llegue el convoy, y eso permite que la logística funcione bastante bien. Reitero esto porque, como yo les comentaba, hace 3 años que estoy en el modo y me ha impresionado saber que funciona el tren, porque uno tiene el mito, cuando no está, que no llega a tiempo, que el tren es muy difícil por la infraestructura nacional, pero hoy día funciona y vemos cómo los terminales reciben trenes de 50, 40 carros, ¿verdad? Actualmente. Entonces, estas variables o estos conceptos, hace 20 años atrás, ¿verdad? Es cuando quizás los que entraron a la actividad ferroviaria
visualizábamos. También, en ese tiempo, algunas ventajas sociales. Por ejemplo, la colaboración al tema de la congestión. Muy visible es cuando hoy día me trajeron del hotel acá, el tramo de San Pedro a Coronel, y uno veía pasar los trenes a la derecha de pasajeros y de carga. Un hecho concreto, real. Las congestiones que vemos en la ruta 68 en San Antonio, ocurre lo mismo, un accidente, 3 horas que están los camiones con carga refrigerada, relantí, quemando combustible, y los trenes de carga están circulando. Es decir, hay un tema con la congestión. También hay un tema medible con respecto a la emisión de CO2 por tonelada transportada. Locomotora versus camión, lo que quema en materia de combustible y lo que genera en emisión es un 75% menos. Es decir, también hay un tema de colaboración ecológica. Y en accidentabilidad, ¿verdad? Por tonelada movilizada, el tren tiene 21 veces menos exposición. ¿Okay? Lo que sí ocurre, que cuando tenemos algún accidente, por la fuerza física, lo que significa un convoy, generalmente tiene una mayor cobertura, complejidad y solución de personas involucradas o otros vehículos. Pero claramente que si tomamos la medición anual, carretera o modo rodoviario con el tren, técnicamente tiene menos exposición de accidentes. Por ende, congestión, colaboración a los temas ambientales, que hoy día estamos conversando muy activamente en estos años en el mundo, y el tema accidente con terceras personas o la comunidad, claramente que colaboran y son un significativo menor impacto en las comunidades y en los territorios por donde transitan nuestros trenes de carga. ¿Okay? Algunos ejemplos, existen estudios, ¿verdad? Digamos, no, estos son del 2011 los que traje en esta oportunidad, hay algunos actualizados, pero no han sido tan consolidados de todas las variables. En general, carecemos en el país también de algunos estudios más profundos que nos permitan consolidar toda la información de los temas de costos logísticos, medioambientales con respecto al modo ferroviario, por lo que hemos hablado. El modo ferroviario, y lo explicaba Juan Alberto en su presentación, no tiene una política, no tenemos una agrupación gremial, no tenemos departamentos dedicados a ver cómo este modo, ¿verdad?, le contribuye al país. Y es lo que todo el país siempre habla, porque no tenemos más tren, echamos de menos el tren, y es por lo que ya hemos explicado. Ministerio de Transporte, no tenemos un departamento dedicado a ver cómo desarrollamos activamente la carga y cómo destrabamos esas cosas que nos impiden subir más carga. Sin embargo, con respecto al cálculo de costo del cambio climático, para el caso de celulosa, que se hizo en noviembre del 2011 por la consultora Libre, para la subsecretaría de Transporte, ponderando diferentes toneladas, kilómetros de tramos, ¿verdad? Vemos que claramente en lo que es CO2, ¿verdad? El modo ferrocarril, en lo que es emisión, de acuerdo a lo que es a la quema del petróleo, y obviamente lo que es tema ecológico, de cómo aporta el modo, vemos que es, de acuerdo a los factores, es mucho menor que el camión en materia de CO2, año de emisión de CO2, de acuerdo al consumo de petróleo. Y al final uno hace un análisis de este costo, ¿verdad? Vemos que el tren, en materia de valor total del cambio de modo, ¿verdad?, es menor que el camión. Y en el caso de costos logísticos, aquí vemos diferentes familias de carga, ¿verdad? El hierro, el cobre metálico, el concentrado, el ácido sulfúrico, la celulosa, y un costo logístico de $1 por tonelada kilómetro, vemos que el ferrocarril es menor que el camión. A eso nos referimos nosotros, de que mediblemente el modo ferroviario tiene ventajas. Y existen algunos estudios que así lo van reforzando o demostrando. ¿Qué vemos actualmente? Y entendiendo que estamos en la zona de Concepción, en esta Feria Expo Corma en el ámbito forestal, el problema que estamos empezando a vivir y que hoy día en la mañana lo vivimos, ¿verdad?, entre el tramo de Concepción a Coronel, de los tacos y la congestión, como en nuestra ciudad ya no están comenzando a ser parte diaria, y que eso está afectando a los camiones. Hoy día un camión de un terminal de Concepción o de Lirquén a Coronel, lo que antes se demoraba quizás 45 minutos, hoy día puede llegar hasta 6 horas de transporte, y eso hace desgaste del conductor,
sube el costo de esa expedición de transporte, se hace menos eficiente, requieres más camiones para mover una misma cantidad de carga, etc. Entonces, claramente, que aquí vemos una ventaja donde el tren puede ser un actor que colabore en este movimiento de carga en punto A, punto E. Y así también lo estamos viendo. Tanto FEPASA como Transap hoy día están haciendo reexpediciones de carga entre puertos. Tramos cortos, porque obviamente que los camiones muevan una carga del puerto Coronel al puerto Lirquén ya es un tema muy complejo y el tren en la noche, ¿verdad?, con la vía despejada está haciendo esas operaciones. También vemos cómo los gobiernos y todo lo que leemos de la COP, de que Chile quiere ser un país neutral en emisión de CO2, ¿verdad?, está haciendo un tema en la agenda. El problema, y aquí es donde estamos trabajando activamente con el Departamento de Infraestructura, con FEPASA, en los temas de cómo colocamos en la agenda de que estos titulares bajen para que el tren logre aumentar las toneladas transportadas y no quedemos solo en los titulares. Y de ahí la importancia de poder estar demostrando que el tren, ¿verdad?, ayuda a la descongestión, que el tren es más ecológico, que el tren es eficiente, que el tren funciona y que lo que necesitamos es más infraestructura, aumentar la velocidad de los trenes, tener una mayor capacidad de transporte de un tramo A a B y no X por tonelada del convoy, etc. ¿Por qué? Porque al mejorar todas esas variables, vamos a empezar a capturar esos beneficios que todos sabemos y que es importante estar constantemente recordando y dándole visibilidad, que es lo que estamos haciendo en este tipo de encuentros. Cuando ocurre un accidente en carretera, ejemplos vemos todos los días, incluso ya nos estamos acostumbrando. Antes nos quedamos en un taco 3 horas y era, ¿verdad? Hoy día ya es Waze, esperar, hay que entender. Mientras que cuando ocurre esto, los trenes están transportando por lugares que incluso en el país muchas veces la gente ni sabe por dónde está transitando entre medio de los campos, ¿verdad? Hay lugares que están algo más alejados de la visión de la carretera. Esto que yo muestro acá se da mucho en la zona sur, en algunos cortes de carretera, y se da mucho en la zona de San Antonio. Los porteadores privados transportamos y hemos aumentado fuertemente el transporte de carga en contenedores de importación y exportación, contenedores marítimos, ¿verdad?, hacia el puerto de San Antonio. Y la carretera muchas veces queda bloqueada por accidentes y los trenes son una gran solución. Y así los gerentes generadores de carga nos están pidiendo cada día más trenes y que el tren tenga una mayor participación. Mucho va por esto también, por la accidentabilidad, por los robos de camiones y por otras variables que hoy día las carreteras están empezando a mostrar que tienen sus desventajas, y de ahí la importancia de que todas las políticas públicas no sean solamente al mundo rodoviario, sino que tenemos que darle un énfasis al mundo ferroviario. Como yo explicaba, en algunos atributos competitivos hemos empezado a ver que aparecen algunos nuevos y que hoy día nosotros lo vemos cuando nos juntamos con nuestros clientes, con los generadores de carga. ¿Como cuáles? El tema de los robos de camiones. La industria salmonera, de Puerto Montt a los puertos de la octava región, uno se junta con los exportadores de salmón y el tema de robo de camiones es un dolor de cabeza. No tan solo por perder la carga que las plantas de todo el trabajo de 2 años, sino que también por las pólizas de seguro, que ya empiezan a ser más costosas, ¿verdad? Y obviamente también, si nosotros hacemos un análisis, el robo de carga en el tren es prácticamente ínfimo y hasta acá muy bien controlado y no tenemos el problema que tiene el mundo de los camiones. Por lo tanto, empieza a aparecer un atributo nuevo. Y obviamente los clientes de carga mayor valor también se sientan a negociar con sus compañías de seguro al preferir el tren, porque el tren tiene una particularidad que le permite mayor seguridad. Hoy día los carros portacontenedores tienen sistemas de bloqueo especiales, ¿verdad? Tenemos toda la trazabilidad con las respectivas comisarías y los puntos de ciudades más relevantes. Hay una logística de mayor protección y, como explico, en mis 3 años, ¿verdad?, la situación de pérdida de carga por robo no ocurre en el modo ferroviario. Es una importante ventaja. Y la otra ventaja que empezamos a ver es que con el desarrollo del contenedor, que empieza a capturar cada día más carga en los buques versus las cargas en los buques breakbulk, los departamentos de logística, los generadores de carga empiezan a pensar cada día más cómo ingreso mayor tonelaje en esos contenedores.
¿cómo capturo de que ese contenedor que antes llevaba 22 toneladas pase a 25? Por lo tanto, los contenedores empiezan a ser con carga más pesados. Y el tren tiene fortaleza por las cualidades de su estructura de sus convoys, de recibir en forma más segura los contenedores más pesados. Porque un contenedor más pesado requiere un tipo de camión distinto, que le dé una mayor seguridad en el tramo de la expedición del punto A al punto B. Por lo tanto, los clientes o los generadores de carga empiezan también a preferir el tren por las características de los contenedores que están full carga en la logística. Por lo tanto, el mercado hoy día empieza a valorar nuevos atributos que son los históricos que les mencionaba al principio. Y, obviamente, aparece el tema comunidades, ¿verdad? Al día de hoy, significativo menor impacto en las comunidades y en los territorios por donde transita para el transporte de carga. Es decir, hoy día las comunidades están más exigentes que antes, cuando una planta productora recibía en una portería principal 8 o 10 camiones. Hoy día esa portería no está creciendo al mismo ritmo y la presencia no son 8 o 10 camiones, son 30 o 40 camiones. Los controles son cada día más exigentes. Imaginémonos los controles en el contexto COVID, que el conductor tiene que mostrar su pase de movilidad, que su credencial, que si las vacunas. Esas filas ya no son las de media hora. La congestión en los accesos a las plantas ya está siendo más significativo y obviamente eso la comunidad está empezando a pedir de no encontrarse con esas situaciones y el tren está siendo, ¿verdad?, una buena forma de solución. Aspectos cada vez más relevantes para las comunidades y la ciudadanía son también focos de conflicto con la autoridad y las empresas. Por lo tanto, también la razón de que los porteadores actualmente estamos recibiendo más invitación a que algunas cargas se piensen, se estudien y se trabajen para subirlas al tren. Como estamos hablando de sustentabilidad, importante recordar que en la ciudad el 80% de la contaminación de material respirable es emitida por el transporte y un 7% proviene del desgaste de los neumáticos y las pastillas de freno, ¿verdad? Ya lo explicaba Juan Alberto, 90% de la carga prácticamente se transporta en camión en la industria forestal, ¿verdad? Y camión, neumáticos, frenos, emisiones, es algo real, pero que muchas veces no lo asociamos o se nos olvida, pero eso está ocurriendo diariamente. En los ríos y lagos, las partículas de caucho liberan varios compuestos dañinos para los seres vivos, entre los principales zinc, sulfuro y hollín, ¿verdad? El 20% de las 80.000 toneladas de neumáticos se desechan en Chile todos los años, son tratados por varios usos, para varios usos. El resto se acumulan en vertederos y no poco en la orilla de nuestros caminos rurales. Solo el 20% tiene un tratamiento. El otro 80%, cada uno puede imaginar dónde terminan esos neumáticos. Un tren de carga equivale a 80 camiones, estimadamente, aproximadamente, y uno de pasajeros es similar a 8 buses o 400, 500 vehículos. Por lo que el ferrocarril es un aliado de todos para disminuir los tiempos de desplazamiento y mejorar nuestra calidad de vida. Eso lo vemos más activamente en el transporte de pasajeros. Vemos como las inversiones de empresas ferroviarias de Estado tienen un foco, digamos, activamente en inversión en pasajeros. ¿Para qué? Para lo que ya he explicado, menos buses, calidad de vida, menos contaminación. Esperamos lo mismo para el transporte de carga, de que exista la misma intensidad de inversión, la misma preocupación de política y que ojalá EFE siga velando porque el transporte de carga no disminuya, al contrario, aumente. A la par con el desarrollo productivo, logístico y exportador de nuestro país, tendrá gran influencia en el crecimiento del modo ferroviario de carga, el conocimiento, y por eso estamos acá, tratando de transmitir y recordar las ventajas del tren, y la valoración de que hagan las comunidades y la industria de sus atributos de sustentabilidad e integral. Hoy día, hace poco ya me llegaba un video de un tren de pasajeros, ¿verdad?, a solo hidrógeno. Entonces vemos cómo las tecnologías en el mundo, ¿verdad?, están preocupadas de que cambien las formas de emisiones o de consumo de energía de las combustiones que requieren los modos de transporte. Lo explicado de nuestras ventajas, de cómo han aparecido tributos actualmente que antes no veían la gerencia de supply chain o los generadores de carga, es importante preguntarnos, bueno, en la octava región, cómo estamos para transportar más carga de la industria forestal, y claramente que hay una preocupación, y nuestro trabajo con el Departamento de Infraestructura de Corma, con la autoridad y los portadores de carga y con EFE, es que los titulares bajen a una realidad de poder destrabar esas situaciones que nos impiden
que podamos subir más carga al modo ferroviario. Tenemos hoy día una operación ferroviaria eficiente y es fundamental, como decía Juan Alberto, que no baje el volumen, al contrario, subir más volumen de carga de la industria forestal al modo ferroviario. Y así vemos cómo los terminales portuarios están haciendo importantes inversiones, pero claramente que necesitamos que la inversión también vaya a la mano con la infraestructura para que nuestros trenes se desplacen más rápido, más eficiente en materia de tonelada por eje y con una mayor frecuencia. Es relevante mejorar el estándar de las vías férreas para conseguir más pesos autorizados por eje, un mayor largo en los trenes, en Chile 460 metros, en otros países, ¿verdad?, sin ser muy exigentes, sobre 1 kilómetro. Necesitamos trenes más largos. Y una velocidad de traslado de que superemos los 50 kilómetros por hora, que hoy día andamos primero en los 40, por lo menos al doble. Debe haber una mayor concentración de las iniciativas para potenciar el movimiento ferroviario de carga, donde, excepción de la renovación de un puente más de 130 años, que es el puente del tren del río Biobío, no existen inversiones relevantes proyectadas que promuevan un aumento de capacidad de eficiencia. Hoy día estamos cuidando la infraestructura existente y mejorándola, pero necesitamos nueva infraestructura. Y cuando nos referimos a nueva infraestructura es conectividad con terminales portuarios, conectividad con plantas generales de carga, conectividad entre la zona centro y la zona sur. Y finalmente, ¿cuál fue el rol del tren o cuál está haciendo en este tema de la pandemia? Al principio, cuando llega COVID, todo el tema contacto estrecho, conductor, portería, gate control, era todo un tema. Como yo le explicaba, lo que un camión se demoraba 5 minutos en entrar a un terminal portuario, ya la situación estaba haciendo más de 1 hora. Y en este caso, el tren, uno, que eran 2 personas controlando 80 o 50 camiones, y 2, que obviamente lo que es entregar una sola entidad por 70 camiones, ¿verdad? Aquí eran 12 la entidad en las porterías, menos contacto estrecho, menos al principio cuando todos no sabíamos cuál es la característica de esta situación. Por lo tanto, el modo ferroviario de carga apoyó significativamente mantener la actividad económica en movimiento en los momentos más complicados de la emergencia sanitaria. Y lo otro, fuimos un socio estratégico de los clientes, industria, trabajadores y también del Estado en la continuidad operacional y la protección del empleo. Los trenes siguieron funcionando, no, gracias a no depender de tantas personas, porque obviamente en una operación donde tú tienes muchas personas y apareció un contagio COVID, te genera todo un estrés de cuarentena, precaución, etcétera. El PCR, en este caso, estaba bastante atomizado y el tren permitió seguir funcionando. Resumen, tiene ventajas sustentables, funciona en Chile y tenemos un espacio para desarrollarlo. Lo importante es ver cómo los titulares de toda esta intencionalidad, de lo que tenemos muy claro de sus ventajas, los bajamos a la realidad y logramos subir más carga al tren, porque está comprobado que la celulosa, el ácido sulfúrico, los conteneros, una vez que se suben al tren, ya la logística permite que bajarse sea más difícil. Esa es mi exposición y les quería dejar como idea de nuestra conversación de este seminario, que agradezco nuevamente al Departamento de Infraestructura. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu completa exposición. Y para continuar con el seminario, queremos invitar a tomar lugar en el escenario al gerente de FEPASA, a don David Fernández. Y mientras tanto les comento que David es ingeniero comercial con más de 20 años de experiencia en logística de camiones, puertos y trenes. Fue gerente general de Puerto Banul y de Transvía. El tema que nos expondrá David es cambios de la institucionalidad en ferrocarriles. Gracias al Departamento de Infraestructura que lidera Juan Alberto Arancibia, de la CORMA. Valoramos mucho esta oportunidad para poder exponer temas relevantes sobre el desarrollo ferroviario y el aporte que puede hacer a la región del Biobío y también al resto del país.
Ahí sí. Bueno, yo me voy a referir en esta oportunidad a la gran necesidad que existe de hacer un cambio en la institucionalidad. Está visto que después de casi 30 años de cómo ha funcionado el modo ferroviario de carga en Chile, no ha dado los resultados que se espera. Y particularmente voy a explicar los motivos del porqué de esta propuesta que quiero desarrollar en esta presentación. ¿Por qué es importante desarrollar el modo ferroviario de carga? Primero, por los tremendos aportes que hace en los temas ambientales. Tal como ya expuso Juan Pablo, el tren emite un 72% menos de CO2 respecto a los camiones. Hoy que tenemos un país con compromisos ambientales al 2050 y un mundo que está realmente con calentamiento global, el tremendo aporte que puede hacer el tren es de la mayor importancia. La región del Biobío se ha transformado en las zonas más congestionadas del país. Es impresionante ver la ruta 160 y la gracia del tren es que uno de ellos reemplaza a 80 camiones que hoy día están congestionando carreteras. Según fuentes de Carabineros de Chile, los accidentes carreteros son 44 veces mayores por tonelada efectivamente transportada respecto del tren. Otra ventaja que tiene el ferrocarril es que no se requiere intervenir nuevas zonas geográficas para el desarrollo. La red ya existe, son 1.700 kilómetros de red entre Calera y Puerto Montt, y por lo tanto lo que se requiere es rehabilitarla, repararla. No hay que intervenir nuevas zonas. Esa es una ventaja muy grande. La otra ventaja relevante se refiere a la competitividad. Las tarifas del tren son al menos un 10% menores que las tarifas que puede entregar el camión. Rehabilitar vías férreas es al menos un 50% más económico que construir nuevas carreteras. Con inversiones relativamente bajas comparadas con las inversiones que se han hecho en los últimos 30 años en las carreteras, se puede lograr 25 toneladas por eje en las vías férreas. Hoy día tenemos 19 toneladas por eje. Se pueden alcanzar velocidades de 70 kilómetros por hora. Hoy día tenemos 30 kilómetros por hora, promedio ponderado. Y podemos alcanzar largos de trenes de 1.100 metros de longitud. Hoy día son en promedio 550 metros de largo. Si se logran estos objetivos, el tren puede aumentar 4 veces la productividad del modo ferroviario, con todas las ventajas que eso significa desde el punto de vista ambiental, pero también económico. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué se requiere para desarrollar el modo? Lo primero es un sistema logístico integrado que considere todos los modos, el modo ferroviario y el modo carretero. Hoy día no existe en la autoridad, no existe un estamento que hagan esta labor. Fortalecer con mayores atribuciones de carácter vinculante a la CONALOG, la Comisión Nacional de Logística. Para los que no saben, la CONALOG, la Comisión Nacional de Logística, está compuesta por el Ministerio de Hacienda, por el Ministerio de Economía, por el Ministerio de Transporte y por el Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué es importante? Porque si queremos decisiones inteligentes de largo plazo, con decisiones integradas, es importante que estén estos ministerios y que las decisiones que se tomen sean de carácter vinculante, para que tengan peso, ¿no? Otro elemento importante para el desarrollo del ferrocarril es que el país se entienda como macrozona. La segunda región, que representa un 19% del comercio exterior en Chile, estos datos son en base a 2019, es eminentemente exportador de minerales.
que es muy distinta a la condición de los puertos de la quinta región, que si bien tienen exportan productos, son eminentemente puertos importadores, y la región del Biobío, que representa un 23,2%, es la segunda más importante del país, que es eminentemente forestal. Entonces, hay que entender cuáles son las prioridades, cómo son las congestiones, cuáles son los flujos necesarios, cuáles son los riesgos, cómo son las situaciones de las comunidades, etcétera. Entender el país desde el punto de vista logístico como macrozona. Y eso es fundamental en una mirada holística. Un cuarto punto para poder desarrollar el modo ferroviario es otorgar mayores atribuciones y recursos a los gobiernos regionales. Ahora, con el nombramiento de los gobernadores que son elegidos, es una tremenda oportunidad que a esto se le entregue no solo atribuciones, sino que también recursos, porque ¿quién mejor que la misma ciudadanos de una región conocen cuáles son las problemáticas y cuáles son los temas que hay que desarrollar? Otro tema muy importante es aprovechar las nuevas tecnologías. Hoy día la tecnología es cada vez más barata, más alcanzable y mucho más desarrollada. Solo quiero citar algo que me tocó visitar en Panamá, en Brasil, en Estados Unidos ya existe hace 20 años, en Brasil y Panamá hace 10 años, que es un sistema que se le llama en la nomenclatura ferroviaria AUV digital, autorización de uso de vía digital. Es un sistema que tiene 3 grandes ventajas. Es mucho más segura que el sistema de movilización que tiene Ferrocarril del Estado hoy día. Es muy importante para evitar colisiones. Pero además tiene otras 2 ventajas muy grandes. Esta tecnología obliga a ir a los trenes con un computador a bordo y por lo tanto el maquinista tiene que respetar esas velocidades y si no el computador se interviene. La locomotora se interviene a través de este computador y por lo tanto si en una zona tiene que circular a 50 por hora aparece un aviso en la pantalla y si no el maquinista no hace caso, entonces se frena y si no finalmente se detiene. Esto que parece como algo muy complejo ya existe, lo hemos visto, es relativamente económico y tiene una tercera ventaja y es que permite circular las locomotoras con un solo hombre. Hoy día las locomotoras funcionan con un maquinista y con un ayudante. Con este sistema más tecnológico, las labores que hace el ayudante las hace directamente en el computador a bordo el maquinista. Y por lo tanto es una oportunidad para que este segundo hombre se prepare como maquinista y trabaje y tome nuevas funciones con un nivel de preparación y de productividad mayor, como existe ya en países vecinos, Panamá, como dije, Brasil y en Estados Unidos hace muchos años. Estos son el tipo de cosas que se requieren para que el ferrocarril se desarrolle. Después vamos a ver por qué esto no ha ocurrido, porque, bueno, si está tan claro lo que hay que hacer, bueno, pero ¿por qué no ha ocurrido? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué se requiere para continuar este desarrollo? Los planes y presupuestos de inversión para la infraestructura ferroviaria de carga deben obedecer un plan estratégico y deben respetarse más allá de los cambios y ciclos políticos. Solamente quiero compartir con ustedes un ejemplo. El año 2013 se hizo un trabajo con el Ministerio de Transporte, con los operadores ferroviarios, con Ferrocarril del Estado y con asesores expertos, y se determinó que era necesario hacer una inversión aproximada de 370 millones de dólares para la infraestructura ferroviaria. Hubo decisiones políticas, cambios de gobierno, y todos esos dineros terminaron en un tren que atiende la región metropolitana, desde Rancagua, no en la carga, o sea, terminó en pasajero en el Rancagua Express. Ahí terminó. Entonces, cuando yo comento que es muy importante, más allá de los ciclos políticos, respetar a través de decisiones vinculantes, por ejemplo, a través de la CONALOC, entonces empieza a tomar peso las decisiones de inversión en infraestructura. Un séptimo punto importante para el desarrollo es tener un plan de inversiones para la carga financiado eventualmente por una asociación público-privada. ¿Por qué no pensar en un sistema de concesiones similares al que ha sido tan exitoso en Chile, desarrollando las carreteras en forma muy exitosa en estos últimos 30 años? La red por donde circulamos, los dos operadores,
Transapa y FEPASA es de 1.700 kilómetros de longitud, entre Calera y Puerto Montt, incluyendo sus ramales. Y la inversión que se requiere para lograr los objetivos que estamos hablando es aproximadamente de 3.000 millones de dólares. Alguien puede decir una cifra muy, muy grande. Si ustedes revisan las cifras de cuánto se ha invertido en carreteras en los últimos 30 años, supera pero por largo esta inversión que está aquí. Y al ferrocarril no se le ha metido un peso, salvo reposiciones de puentes colapsados y algunas otras reparaciones menores. ¿Qué inversiones se requieren en el corto plazo? Se requiere asegurar los estándares comprometidos que hoy día no se respetan. Hoy día, lamentablemente, el ferrocarril del Estado no respeta los contratos con los operadores ferroviarios y no se permite circular a las velocidades que comprometen los propios contratos. Para poder crecer, se requiere la última milla, se requiere que la industria se conecte con el ferrocarril. Muchas veces no es posible porque faltan 5 kilómetros, 3 kilómetros, 10 kilómetros, y esa última milla es la que hace posible o no subir carga al ferrocarril. Y finalmente, se requiere el mejoramiento de algunos ramales críticos. Hoy día, el tramo entre Coronel y Orcones, para poder atender el proyecto MAPA, está muy complejo. Hoy día EFE ha tomado decisiones de acortar los trenes, el largo de trenes, eventualmente va a generar un incremento de congestión en la ruta 160 gravísima, porque va a haber carga que no se va a poder subir al tren y que se va a hacer que se subiera en camión, dado que se cortaron los trenes, con todo lo que eso va a generar en los puertos de la región del Biobío, por una decisión administrativa, no técnica, de Ferrocarril del Estado. Estas inversiones suman más o menos 350 millones de dólares. Es muy importante que una vez realizadas las inversiones, EFE mantenga la infraestructura. Lo que ocurre históricamente es que EFE, cuando ha estado atrasado con los mantenimientos, ha tenido que hacer rehabilitaciones muy grandes, gastando mucho más dinero del que se debiera gastar, porque cuando la vía se deja abandonada, se deteriora a una tasa muy alta. Por lo tanto, el mantenimiento es un tema muy relevante y muy delicado el tema de los puentes. Los criterios que ocupa EFE para los mantenimientos de puentes son precarios, no tiene otra palabra. Es importante fomentar la competencia entre modos y que exista igualdad de trato para los distintos medios de transporte. La idea no es que se entreguen ventajas al ferrocarril, sino que el ferrocarril de carga pueda circular en una carretera ferroviaria en igualdad de condiciones que los camiones, de manera que el país y la industria y los puertos puedan sacar el mejor provecho de cada uno de los modos. Los criterios de evaluación social sobre los cuales se invierte en infraestructura no son parejos. A EFE, a Ferrocarril del Estado, se le exige como empresa autónoma del Estado, se le exige para los proyectos de inversión rentabilidad privada y además rentabilidad social. Para la construcción de carreteras y puentes viales, al MOP se le exige solamente rentabilidad social. Eso genera una desventaja tremenda, porque si se le exigiera rentabilidad privada a la construcción de carreteras, en Chile no tendríamos carreteras simplemente. Entonces, ahí hay un tema que es de fondo y que ha paralizado la inversión en infraestructura ferroviaria y que hay que cambiar de una vez por todas. ¿Cómo ha sido el desarrollo en los últimos 30 años del ferrocarril? Fíjense que desde el año 1990 se han levantado casi 1.400 kilómetros de líneas férreas en el país. O sea, no es que haya crecido la infraestructura ferroviaria, ha decrecido. Por ejemplo, el ramal entre Victoria y Lonquimay, el ramal entre Los Sauces y Púa y varios otros más. ¿Qué otra cosa ocurrió en estos últimos 30 años? No ha existido una política seria de mantenimiento en puentes. Sí. Ya, gracias. ¿Se ha escuchado bien? Sí. Ah, ya. Gracias.
El tema de puentes es un tema muy delicado. Hay puentes como el Aconcagua, el viaducto del Mayeco, con más de 100 años de antigüedad. El año 2016 colapsó el puente Tolten. Aquí hay un par de fotos. Iba circulando un tren nuestro con maquinistas y gracias a Dios y gracias a la experiencia de ellos, a la habilidad, pudieron desconectar la locomotora de los carros y se salvaron. Aquí cayó petróleo, Fuel 6, clorato y soda al puente. 2 años después, el Tolten, el 2018, colapsado. El proyecto del nuevo puente ferroviario del Biobío, que tiene 133 años, no contempla la opción de contenedor en doble altura. La región del Biobío tiene una oportunidad maravillosa de poder traer carga, por ejemplo, de fruta de la zona central que hoy día tributa a San Antonio, si es que tiene una carretera ferroviaria que permite transportar trenes con contenedores en doble stacking. Y para eso, lo que hay que hacer, una de las cosas que hay que hacer, es que este nuevo puente, la región del Biobío no permita que se desarrolle sin esa opción, porque la inversión que hay que hacer es marginal. Se requiere que el túnel Chepe tenga un gálibo un tanto mayor, una altura y un ancho un tanto mayor, y se requiere que el puente tenga una altura a la catenaria un tanto mayor. Son inversiones marginales y eso va a permitir que en el futuro la región del Biobío sea mucho más competitiva, generar mucho más actividad económica y tenga costos de logística mucho menores, porque ustedes entenderán que un tren que lleva el doble de contenedores, la logística va a ser más económica y va a ser más competitiva. Un puente no se hace todos los años, se hace cada 133 años. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo la región del Biobío para defenderse? Es importante que sepa esto y que lo conozca. Valparaíso no lo vio. Hizo el famoso tren urbano, ¿no es cierto? Merval, bien digo, Merval, y desescuchó todos los comentarios que le hicimos los operadores ferroviarios. Y el tren de carga, Valparaíso, lo mató. La pregunta es, ¿por qué San Antonio hoy día está más desarrollado que Valparaíso? Porque se olvidó de la carga. No vaya a ser que la región del Biobío se olvide de la carga. Aquí hay un tremendo punto. No solo EFE ha hecho un mantenimiento de puentes muy por abajo de su obligación, sino que también las vías férreas las ha mantenido muy mal. Este es uno de los desrielos que ha tenido FEPASA. Esto es una zona que se llama Colmo, cerca de Quillota. Este desrielo ocurrió en septiembre de 2018. Aquí transportábamos concentrado de cobre para el cliente Anglo American. Y fíjense el desastre que estas fotos nos muestran el tamaño del daño. Nosotros contaminamos la napa con petróleo, tuvimos que llevar agua a las poblaciones que se abastecían del río, entre otras cosas. Es muy importante que un organismo del Estado realmente tome la infraestructura ferroviaria en su mano. Este tipo de cosas lo que hace es propiciar graves descarrilamientos con tremendos daños y daños de confianza también de cara a los clientes. Fíjense, esto es un documento que elaboró el Ministerio de Obras Públicas. El título es Plan de Movilidad MOP al 2050. Le solicitó el MOP información a EFE, también le pidió información a las empresas portuarias para incorporar en un solo documento el desarrollo vial al 2050, ferroviario y también portuario y también aeroportuario. Acá traigo la lámina que presentó en este documento hace un mes atrás, salió este informe, que demuestra la centralización en la inversión, pero además el foco en pasajeros, nuevamente dejando de lado la carga. Fíjense lo que se pretende invertir de aquí al 2050
en infraestructura ferroviaria suma 4.800 para pasajeros y 1.500 para carga. Nuevamente, un sesgo impresionante a pasajeros porque es lo que da voto. Pero nos seguimos olvidando de porque no solamente tenemos que vivir mejor y tener mejores trenes de pasajeros, también tenemos que tener fuentes de trabajo y ser más competitivos. Y por lo tanto, no nos tenemos que seguir olvidando de la carga. La carga solo congrega 1.500 millones de dólares, pero fíjense, de los 1.500, 1.000 son para el corredor Santiago-San Antonio. La pregunta es, ¿qué pasa con la macrozona sur, que es tan importante? Ya dijimos que la región del Biobío representa más de un 20% del comercio exterior. Y fíjense que la única inversión contemplada para los 30 años que vienen es la reposición de un puente con 133 años de antigüedad. Eso es todo. Eso es todo lo que se merece la región del Biobío. Y aquí es un proyecto paralelo de vía férrea al trazado que ocupa hoy día FCAB en el norte, de Calama a Mejillones, que fue declarado de interés público por el MOP, que está en proyecto. Y lo demás, nada. Fíjense las inversiones en pasajeros. Verbal Calera, 400 millones de dólares. Santiago Melipilla, 1.400 millones de dólares. Batuco Tiltil, 600 millones de dólares. Conexión Santiago-Valparaíso, casi 1.700 millones de dólares. Veamos pasajeros en la macrozona sur. Mejoramiento Biotren, efectivamente se están viendo convoy más modernos acá en la región del Biobío, lo cual me alegra, y probablemente parte de estas inversiones ya se están viendo. Y el otro es Victoria Temuco, que parte de esto ya está funcionando, 289 millones de dólares. Eso es todo. Los puertos de la región del Biobío concentran, como decíamos, el 21% de la carga movilizada en ferrocarril a nivel nacional, y según lo declarado públicamente por el Ministerio de Transporte y EFE, ellos declaran que tienen un fuerte compromiso para potenciar el modo ferroviario de carga. Por lo que se esperaría entonces, en consecuencia, que ello quedara reflejado en las inversiones previstas para los próximos años. Pero como ya vimos en el cuadro anterior, lamentablemente eso no es así. Concentración de atribuciones en EFE. Ustedes deben saber que Ferrocarril del Estado tiene todas estas atribuciones. Primero, es dueño de la infraestructura de ferrocarriles. Tiene la responsabilidad de invertir, la responsabilidad de mantener la infraestructura, administra el 100% del tráfico ferroviario, desarrolla directamente el transporte de pasajeros, establece la normativa ferroviaria y la controla, administra el transporte de carga a través de contratos de concesiones privadas. Parece mucho las atribuciones que tiene EFE, ¿no? La principal preocupación de EFE se concentra en la macrozona centro, tal como pudimos ver en los cuadros anteriores, con más del 80% de la inversión total. Cabe preguntarse entonces, ¿quién es la autoridad en Chile preocupada de los problemas asociados al transporte ferroviario de carga en el resto del país? Claramente no es EFE. Y surgen dudas de que sea el Ministerio de Transporte. Entonces, ¿cuál es el cambio que se requiere desarrollar para promover el desarrollo serio del modo ferroviario de carga de una vez por todas? Uno, debe fortalecerse un organismo diferente a EFE, separando institucionalmente las funciones de la infraestructura respecto de la competencia del transporte de pasajeros. Así se construirá una visión estratégica proveniente del Estado para el desarrollo del modo ferroviario. Es necesario fortalecer el rol del Estado en las políticas de provisión de infraestructura ferroviaria. EFE ha tenido cerca de 30 años la gestión exclusiva por el desarrollo del modo, en que los volúmenes movilizados en los últimos 10 años se han mantenido parejos, sin crecimiento. Ustedes entenderán que con ese estado de las vías y con esos puentes mal tenidos, es muy, muy difícil que la carga pueda desarrollarse. Y finalmente, es hora que alguna otra institución o autoridad con interés y voluntad real de avanzar en este tema se haga cargo. Muchas gracias.
Agradecemos la completa exposición de David Fernández y a continuación invitamos a exponer a la encargada de Medio Ambiente de DP World Lilquén, la señora Marianela Grandón. Mientras le ponen el micrófono a Mariela, les comento que ella es ingeniera ambiental y magíster en gestión integrada. Tiene 5 años de experiencia en áreas de gestión y operaciones medioambientales en empresas, proyectos y asesorías ambientales. Experiencia en la aplicación de la legislación chilena, en la operación diaria de la empresa, en la elaboración de declaraciones de impacto ambiental, así como de verificación de la misma en proyectos industriales mediante auditorías y tramitaciones de permisos sectoriales ambientales. Hoy nos expone sobre acuerdos de producción limpia en el sistema portuario de la región del Biobío. ¿Cómo se proyecta? Ahí está. Hola, buenas tardes ya. Mi nombre es Marianela Grandón. Tengo 6 años de experiencia ya trabajando en el rubro portuario. Y muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un agrado estar acá y tener la posibilidad de exponer un tema tan importante como es el acuerdo de producción limpia en el sistema portuario. ¿Qué es lo que vamos a revisar hoy día? ¿Se escucha? ¿Qué es lo que vamos a revisar hoy día en este seminario? Primero es qué es CORMA, cuál es su participación y su rol dentro del acuerdo de producción limpia, qué es un acuerdo de producción limpia, cuál es su mirada estratégica, cuál es su importancia, y lo otro, un poco de los resultados que se han obtenido a la fecha. Primero, debemos decir que CORMA es una asociación gremial. Primero debemos decir que CORMA es una asociación gremial que reúne a cerca de 180 actores relacionados con el rubro forestal. Dentro del porcentaje de participación de estos actores, el 72% corresponde a pequeñas y medianas empresas relacionadas con el rubro. Ahí ingresan el tema portuario, empresas de transportes, empresas de servicio. El 21% corresponde a personas naturales, 5% universidades y centros de formación técnica, y el 2% corresponde a grandes empresas. CORMA, ¿dónde se ubica? Básicamente CORMA realiza su gestión en la macrozona forestal de Chile y se distribuye desde la región del Maule hasta la región de los ríos. Estas regiones y estas ubicaciones son los sitios específicos donde CORMA tiene instaladas sus oficinas. CORMA, ya conversamos sobre el porcentaje de participación de estos 180 actores. Tiene presencia en 9 regiones. Lo importante de esto es que CORMA tiene diversas instancias de participación. Específicamente son 82, en donde el objetivo es representar a cada uno de los asociados. ¿Okay? El acuerdo de producción limpia es solo una de las instancias que CORMA tiene para hacer esta representación. Desde el punto de vista de las cifras del sector forestal, el sector forestal de manera general aporta un 2,1% del Producto Interno Bruto y participa en un 8% del total de las exportaciones. Se habla de un número de más de 300.000 empleos, tanto directos como indirectos, y 99.000 hectáreas reforestadas anualmente. En esta parte de la presentación ya empezamos a hablar de lleno en el tema asociado al acuerdo de producción limpia y específicamente al rubro portuario, que aquí en la región del Biobío nos encontramos 7 puertos adheridos a este acuerdo, en donde solo una actividad productiva unida a grandes tareas puede proponerse y lograr cambios trascendentales. Los puertos que participamos en este acuerdo de producción limpia son San Vicente Terminal Internacional, Puerto Coronel, Portuaria Cabo Froward, Oxiquim, Muelles de Penco, DP World Lilquén y Talcahuano Terminal Portuario. Todos ellos relacionados directamente con el rubro del área forestal. Desde el punto de vista de la infraestructura que la región del Biobío tiene asociado a la prestación de los servicios para el desarrollo de esta actividad,
Como ya dijimos, somos 7 terminales marítimos portuarios que se distribuyen en 3 bahías de la región del Biobío. Actualmente hay 17 muelles habilitados con una capacidad de almacenamiento de carga de 400.000 metros cuadrados y con más de 5.000 colaboradores que participan día a día en nuestras operaciones. ¿Qué es un acuerdo de producción limpia? Lo más importante en esto es entender que un acuerdo de producción limpia es un acuerdo entre públicos y privados que con iniciativas voluntarias buscan aumentar la competitividad mediante una operación sustentable con el foco en la minimización de cualquier efecto adverso en los componentes ambientales donde la operación se desarrolla. El acuerdo de producción limpia considera metas y acciones específicas para el cumplimiento. Ahora, nosotros, el acuerdo de producción limpia, ¿de quién dependemos? De la Agencia de Sustentabilidad de Cambio Climático, que a la vez es parte de Corfo, ¿cierto? En donde ellos entregan los lineamientos asociados a todos nuestros avances y las miradas que nosotros debemos entregarle al acuerdo de producción limpia a través de una asociación gremial, que en este caso es CORMA. La relevancia del acuerdo de producción limpia desde una mirada estratégica es que, primero, es de carácter voluntario. Aquí se juntaron los públicos y los privados, definieron cuáles eran las temáticas que se iban a incorporar en la operación del día a día, ¿cierto? Y se sentaron, trabajaron en las metas, las acciones, procurando dar cumplimiento e ir avanzando en el día a día, ¿cierto? De la mano de la normativa y de los temas que iban saliendo en la actualidad. ¿Qué permite? Permite incrementar la eficiencia y la productividad de las empresas, reduciendo costos. Evidentemente, al hacer un análisis e incorporar nuevas temáticas a la toma de decisiones, aquí lleva un análisis mucho más profundo y mucho más integrado de la operación. ¿En qué consiste? Puede ser desde simples cambios en procedimientos operacionales como modificaciones en procesos productivos. ¿Cuáles pueden ser los simples cambios? Voy a dar un ejemplo súper sencillo. Tal vez en una faena de carpintería en donde se generaban desechos, hoy día se recuperan y son productos hoy día son acerrín que se están utilizando dentro de la misma instalación. Eso es una identificación y una mejora que, si bien es pequeñita, para el proceso como tal, sí es importante. Cambio en los procesos, y considerando que este acuerdo de producción limpia considera temas de seguridad, podrían ser inversiones, incluso eliminaciones de puestos de trabajo en pos de la seguridad de los trabajadores. ¿Por qué es importante un acuerdo de producción limpia en nuestro rubro y en nuestra región? Bueno, es súper importante tener claro y entender que el rubro portuario es un rubro súper dinámico que es capaz de adaptarse a los requerimientos de los mercados. Eso sumado con la conectividad que tiene, más las características de nuestras bahías que nos permiten encontrarnos en operación cuando otros terminales portuarios se encuentran con restricción. Como pueden ver en las fotografías, en la región del Biobío se mueven diversas cargas. Nos hemos estado adaptando, trayendo proyectos eólicos, ¿cierto? Últimamente la descarga de automóviles y maderas y celulosa también el movimiento de los contenedores. El acuerdo de producción limpia empieza su implementación en el año 2016, certificándonos los 7 puertos durante el año 2019 con el cumplimiento del 100% de todas las metas y acciones que se habían propuesto. Y actualmente nos encontramos certificados hasta junio del año 2022. ¿Cuáles son los ejes principales que tiene el acuerdo de producción limpia? Son 3 que corresponden a medio ambiente, responsabilidad social empresarial, salud y seguridad ocupacional. Desde el punto de vista ambiental, el acuerdo de producción limpia busca cada vez incorporar nuevos conceptos que nos ayuden a ir avanzando, como decía anteriormente, con las temáticas actuales, con las mejoras que nosotros debemos incorporar a nuestra operación para hacerla mucho más eficiente desde una mirada integral, no solamente tal vez de la productividad, sino que hacerlo a través de la seguridad también, el medio ambiente y la participación también de la comunidad. Desde el punto de vista de responsabilidad social empresarial es fomentar la comunicación entre los recintos portuarios. Nosotros somos ciudad portuaria.
tenemos que fomentar y trabajar en la relación con la comunidad y que ellos entiendan también y que sepan lo que nosotros hacemos. Hoy día deben ser parte también de nuestro día a día. Desde el punto de vista de la salud y seguridad ocupacional, el foco es trabajar sobre los riesgos que tiene la operación, identificar los sectores y disminuir también la posibilidad de accidentes que puedan tener los trabajadores en cada una de las faenas. Si nosotros hacemos un zoom al tema ambiental, básicamente los temas que nosotros estamos abordando son calidad de agua, que es un tema importantísimo, el medio ambiente marino, la relación ciudad-puerto, la calidad del aire, disposición de residuos y conservación del hábitat, que está directamente relacionado nosotros directamente con la calidad del agua. Cuando nosotros ya hablamos que el Acuerdo de Producción Limpia consideraba metas y acciones. Dentro de las metas tenemos medio ambiente marino, energía, residuos, material particulado y huella de carbono. Específicamente en el medio ambiente marino es súper importante porque es un componente ambiental que nosotros utilizamos día a día, dependemos de nuestros muelles para así tener una operación. Dentro de las acciones tenemos los planes de vigilancia ambiental. Los planes de vigilancia ambiental son estudios que nosotros realizamos 2 veces al año con la finalidad de ir identificando si es que tenemos o no afectación al medio ambiente marino. Entre los 7 puertos que estamos participando en el Acuerdo de Producción Limpia, tenemos 46 estaciones que nos permiten verificar todos los años que nuestra calidad del medio ambiente marino está intacta. No hemos tenido variaciones asociadas. Desde el punto de vista de los planes de contingencia, los 7 puertos que están adheridos cuentan con planes de contingencias de derrame de hidrocarburo al mar o cualquier otra sustancia nociva que pueda provocar contaminación. Esto es súper importante porque tiene relación con grandes descargas de hidrocarburos al mar o cualquier descarga de hidrocarburo al mar, y todos los recintos portuarios deben contar con un plan de contingencia autorizado por la autoridad marítima y una batería de materiales e insumos que puedan abordar esta emergencia, además de personal capacitado para tener una primera reacción. También contamos con planes de limpieza de los sistemas de evacuación de agua lluvia. Por el hecho de estar al lado, ¿cierto?, de la bahía, somos parte, tenemos que permanentemente estar preocupados de qué es lo que llega a nuestro sistema de evacuación de agua lluvia e irlo eliminando porque su descarga es directamente en el mar. Desde el punto de vista de la energía, todas las instalaciones tienen un encargado de eficiencia energética y un programa anual de eficiencia energética. Y cuando el Acuerdo de Producción Limpia comenzó, nosotros nos sometimos a una línea de base. Necesitábamos o queríamos saber cómo estábamos nosotros de acuerdo a la norma ISO 50001, que tiene que ver con cómo nosotros utilizamos nuestra energía. El resultado fue que los puertos en su totalidad tenían un rango del 30 al 50% de cumplimiento y se ha estado trabajando en base a eso. Del punto de vista de los residuos, hoy día el 60% de los residuos que genera cada uno de los terminales se está yendo para reciclaje. Cuando el Acuerdo de Producción Limpia comenzó, esto no era un 60%, era un 20%. ¿Okay? Entonces hemos avanzado mucho en la segregación, en generar una data de cuánto generamos de cada cosa. Y empezamos a promover y trabajar fuertemente con empresas que realizan reciclaje. Desde el punto de vista material particulado, tenemos las cintas transportadoras en aquellos terminales que movilizan los graneles. ¿Cuáles eran los requerimientos? Que estuvieran encapsuladas estas cintas, o sea, deben estar cerradas, no deben tener contacto con el medio ambiente y evitar la caída del material al mar. Hoy día todos los terminales portuarios cumplen con esas características y en un comienzo también el Acuerdo de Producción Limpia los llevó a hacer un análisis de viento asociado a la dispersión del material particulado en aquellos terminales donde se realizaba el acopio al aire libre. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ver cómo se comportaba este material en situaciones de cercanía con la comunidad. Desde el punto de vista de la huella de carbono, el indicador de la huella de carbono desde el año 2019 al año 2020 ha tenido una disminución del 23%.
Desde el punto de vista de seguridad y salud ocupacional, el índice de frecuencia ha disminuido un 40%, que es un número súper importante desde que comenzó el acuerdo de producción limpia, que es desde el año 2016 al año 2020, que esto corresponde al número de accidentes por millón de hora trabajada, ¿ya? El área donde ocurre mayor accidentabilidad en los recintos portuarios son en los muelles, por lo tanto el foco está en ese sector. Desde el punto de vista de la responsabilidad social empresarial, el acuerdo de producción limpia considera visitas y talleres 2 veces al año. Sin embargo, por esto de la pandemia, hoy día ha habido que modificar y un poco reinventarse cómo nosotros estamos llegando a la comunidad, porque no podíamos, teníamos muchas restricciones de cómo vamos llegando y sí, efectivamente, las personas que están trabajando en eso han llegado de distintas formas, más que nada como ayuda. Y hoy día contamos con más de 5.000 personas capacitadas en distintos temas asociados a los lineamientos que genera el Acuerdo de Producción Limpia: medio ambiente, seguridad, eficiencia energética, residuos. Acá quiero mostrar que cuando nosotros con instalaciones portuarias comenzamos con el Acuerdo de Producción Limpia, no pasábamos más allá del 50%. De hecho, la instalación que tenía un menor porcentaje de cumplimiento tenía un 21%. Al 2019 llegamos al 100%. Lo que quiero decir acá es que cada una de las instalaciones tal vez hubiera llegado al 100%, pero la importancia de trabajar en una mejora continua como rubro y específicamente congregándonos en un acuerdo de producción limpia, específicamente nosotros, se nos hizo mucho más fácil lograr este resultado que nosotros veníamos buscando, porque hemos tenido una buena coordinación y las herramientas necesarias. Esto de trabajar en conjunto también nos permite imitar buenas prácticas también de otros terminales. Entonces, ¿por qué vamos a inventar algo que tal vez ya está dando resultado en otra instalación? Es lo que yo quería destacar en esta presentación, en esa diapositiva. Ya para finalizar, los temas de interés para las nuevas metas que nosotros tenemos. Primero, ¿cómo vamos a abrir nuestros puertos nuevamente a la comunidad? Uno de los objetivos claves es que la comunidad se sienta parte de nosotros y nos conozca. La electromovilidad e hidrógeno verde. Tenemos que comenzar a incorporar nuevos conceptos, ¿cierto?, a nuestra operación, al menos evaluar cómo nosotros podríamos contar con estas mejoras y avances en este tipo de combustibles. Y las preguntas son, uno, ¿dónde lo puedo utilizar? ¿Cómo va avanzando la energía? ¿Cuáles son los plazos? O sea, no es algo, tenemos que empezar a mirar ya a largo plazo, no es algo del día a día, ¿okay? Tenemos que empezar a prepararnos para todo lo que se viene, que además son políticas y estrategias nacionales asociadas al uso, a la descarbonización y al programa que existe de aquí al 2050. Y por último, la ampliación del Acuerdo de Producción Limpia mediante la participación de nuevos actores de la cadena logística. Aquí me voy a detener porque es súper importante. El objetivo es que la región del Biobío sea reconocida como una región forestal. Ya lo es, pero es complementada con una robusta infraestructura logística portuaria que tiene múltiples beneficios, que ya los conversamos anteriormente. La conectividad, las características de sus bahías y la infraestructura de almacenamiento. Es por esto que quedan, la verdad, cordialmente invitados a participar de nuestro acuerdo de producción limpia y ser parte de una potencia portuaria sustentable. Muchas gracias. Muchas gracias, Marianela, por tu presentación. Y ahora queremos abrir el panel para algunas consultas, si es que tiene el público. Aquí, en la primera fila. Hola,
Soy Fernando Illanes, trabajo en Corma, aquí en la región del Biobío. Quería aprovechar de preguntar, tengo aquí a David y a Juan Pablo. Las cifras eran preocupantes, sobre todo la inversión en el Biobío en transporte de carga ferroviaria. Hay muy poca, sabiendo los beneficios que tenemos al aumentar el transporte de carga ferroviaria. Y haciendo la comparación con Valparaíso, que me quedó dando vuelta eso, que en Valparaíso se eliminó el transporte de carga y finalmente se empezó a ir hacia San Antonio y, y se empezó a potenciar San Antonio. Valparaíso empezó en desmedro de exportaciones. No sé cómo estará hoy en día San Antonio versus Valparaíso en exportaciones. Entonces eso es una pregunta. Y lo otro, ¿cómo afecta en otras áreas? Por ejemplo, el tema laboral. La gente que trabaja en puertos de Valparaíso, si llega menos carga, se tuvo que mover a San Antonio. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el impacto de que se haya movido la carga, que se haya eliminado la carga ferroviaria en Valparaíso y haya potenciado San Antonio? Te pido, David, que te pongas de pie para que Ya, pueda tomar la ok. cámara. Bueno, gracias Fernando por la pregunta. Efectivamente, el proyecto Gran Escala va a implicar una inversión, el proyecto Gran Escala de San Antonio. O sea, el gobierno central tomó una decisión y dijo, ¿qué puerto de la quinta región voy a potenciar? Y tenía que decidir entre Valparaíso y San Antonio. Uno de los elementos que tuvo a la vista es que para la carga Valparaíso está muerto. Es uno de los elementos, no es el único, pero fue importante la decisión. La inversión que se va a hacer en San Antonio ronda los 3.300 millones de dólares por el proyecto Gran Escala. Y como ya mostré ahí, EFE tiene comprometido 1.077 millones de dólares. Y entre otras cosas que no mencioné, es que esos 1.077 millones va a contemplar transporte ferroviario en doble altura, cosa que se le quiere prohibir a la región del Biobío. Y evidentemente hay mucha carga que ya se ha ido de Valparaíso a San Antonio. Y desde el punto de vista de empleo, toda la actividad extraportuaria y todas las actividades económicas que rondan al mundo portuario que todos conocemos, se está yendo a San Antonio. Ya hoy día, y mucho más en los años que vienen en adelante, ustedes entenderán que la actividad económica que se va a generar con una inversión de 3.300 millones de dólares, más 1.077 en ferrocarril, más toda la carga que va a llegar a ese puerto, el empleo va a ser, el polo de empleo va a ser en San Antonio. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo en la región del Biobío? Para proteger los empleos, proteger la actividad económica y el desarrollo al final, y la competitividad del mundo forestal. Perdón lo metido, pero... ¿Se escucha? Sí, sorry, ya. No, un poquito para complementar, y ahí es un punto súper interesante que pasa lo siguiente. Y es también compartido esto con el gobierno regional. Hay una idea potente detrás, ¿cierto?, de fortalecer los puertos del Biobío como alternativa a la quinta región. Obviamente hay un tema estructural, hay un tema logístico de por medio, ¿cierto? Pero claramente tiende a parecer mucho más eficiente, ¿cierto? En vez de invertir 3.300 millones de dólares en la quinta región para ampliar la capacidad portuaria, que está muy bien en todo caso, en potenciar primero o llenar primero, digamos así, la actual infraestructura portuaria de la octava región, y invirtiendo obviamente en mejores conectividad con la zona central, de manera de que el hinterland de la octava región sea más amplio y podamos desde la octava región alimentar o transportar la carga, ¿cierto?, con destino final, no sé, la sexta región, la séptima región. Entonces, hay un tema también de mirada de futuro que hoy no es compartida por el gobierno central, digámoslo así, pero sí por el gobierno regional, de ver cómo la octava región también puede captar cargas que hoy día naturalmente entran por la quinta región. Lo estamos viendo en los autos, lo que vemos en los autos es un rebalse de la quinta región, sumado a otros problemas de marejadas, etcétera, ¿cierto? Pero es un rebalse que hoy día el Biobío está recibiendo autos, pero hay
hay un volumen importante de carga también en las importaciones del retail, por ejemplo, que es una de las industrias que uno mira con cierto, como con hartas ganas, digamos, ¿sí? Porque todo se descarga por la quinta región y se distribuye hacia el sur. Entonces, ahí hay un desafío grande. Y eso yo creo que es parte importante de lo que estamos hablando del tema del ferrocarril. Cuando hoy día, para poder conectar la octava región con el resto del país, hablemos con la zona central, necesitamos mejorar la eficiencia, ¿cierto? Y la capacidad, ¿cierto? Y la confiabilidad de nuestra infraestructura ferroviaria, de manera de efectivamente hacerla más competitiva y con eso poder llegar ampliar nuestro área de influencia. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Súper. Solamente, perdona, yo quería decirles que estamos conectados mientras ustedes hablaban con Glasgow, con la COP26, ¿cierto? Greta Thunberg nos manda saludos y muy contento de que estemos trabajando por la sustentabilidad. Recibimos el saludo de Greta también. Invitamos a los expositores a que se suban al escenario porque tenemos un pequeño obsequio que se lo entrega Fernando, el gerente regional, y Juan Alberto. Y con esto damos por finalizado nuestro seminario, cómo nos movemos de manera sustentable. Los invitamos a recorrer la feria, todavía quedan hartas exposiciones bien entretenidas, ahora hay unas demostraciones al final también, a que recorran la plaza central con todas las organizaciones comunitarias, así que nos vemos pronto. Muchas gracias.
de la comercialización de máquinas para distribución y termofusión de polietileno, tuberías de polietileno, y también prestamos servicios de termofusión y electrofusión. Para nosotros es súper importante estar en esta feria como Royal América para presentar nuestros productos y servicios en esta expo de la madera. Estamos la primera vez, nuestra empresa está en la Expo Corma, con toda la línea de productos de Andes Motor. Creo que nos ha ido demasiado bien con los clientes de la zona. Así que agradecido por habernos compartido, invitado a participar y feliz de estar acá en nuestra gran ciudad de Concepción. Sentimos que de una u otra forma, Expo Corma ha sido partícipe del éxito y del crecimiento que ha tenido Petco a lo largo de su historia. Sentimos la feria como una feria nuestra, sentimos que esta feria tenemos que estar nosotros acá porque nos ayuda, nos hace poder mostrar nuestras innovaciones, nos hace poder mostrar nuestro crecimiento y finalmente porque es una feria que nos gusta. Para nosotros estar en Expo Corma es muy importante porque para Volvo la industria forestal es una industria fundamental para el transporte del país y acompañamos siempre a nuestros clientes con las últimas innovaciones para lograr la mayor productividad y la mayor rentabilidad en el negocio del transporte dentro de la industria forestal. Para nosotros es muy importante estar en el show porque nos permite tener un espacio de acercamiento con nuestros clientes. Estamos muy agradecidos de la instancia de Expo Corma, una muy buena oportunidad para conocer a los colegas del rubro y otras partes también que pueden aportar a la ciudad. Siempre un agrado, un privilegio estar acá, de contarnos con todos los clientes. Todos los años es una grata reunión de poder atenderlos, de compartir con ellos y mostrar nuestra nueva tecnología. Rescato la parte social, encontrarnos con ejecutivos de las grandes empresas y principalmente nuestros clientes, eso es lo más importante. Volver a estar presente con nuestra tecnología, con nuestra comunidad, con nuestros productos, con nuestra gente, con todos nuestros servicios, que vuelve bastante relevante en esta una versión de Expo Corma 2021. Entonces, invitamos a todas las personas que estén dentro del stand y dentro de las instalaciones de Expo Corma que nos puedan visitar y poder participar con nosotros y vengan a conocer todos nuestros productos y todo lo que tenemos para poder presentarles dentro de Expo Corma. La verdad que creemos que ha sido todo un éxito para nosotros, han venido muchos clientes, el negocio forestal está creciendo bastante estos últimos años, por ende estamos muy contentos de haber venido a saber